Hola, buenos días, ¿cómo están ustedes? Dios les bendiga. Agradecemos mucho la vida de Alex, de su esposa Lucy y de Sandrita, hermana de Alex. Dios te bendiga y Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Agradecemos mucho el corazón con el que ustedes alaban y bendicen a nuestro Dios y nos conducen a acercarnos también a nosotros, a nuestro Padre Celestial. Yo soy el pastor Luis Armando Sánchez. Nuestra congregación Mundo de Fe Cancún Sur les da la bienvenida a todos aquellos que nos honran con su visita a esta página. Les agradecemos y les pedimos que nos ayuden con un like, nos ayuden con compartir esta palabra, y les agradecemos mucho que permanezcan con nosotros. Dios les bendiga. Vamos a iniciar primero con una oración. Señor Padre bendito, queremos agradecerte la oportunidad que nos das de acercarnos confiadamente ante el trono de la gracia, hallar el oportuno socorro. Queremos, Señor, que nuestro corazón se llene, Señor, de tu palabra, pero que nos permita actuar de manera práctica, Señor, no de manera religiosa. Que sepamos, bendito Dios, que la palabra de Dios, la palabra tuya, Señor, no tiene nada que ver con religión, ni tiene que ver con legalismo, Padre. Nosotros hablamos que esta palabra, Señor, como lo dice en la traducción del hebreo al español, Señor, la Torá, no es Biblia, Señor, es instrucción. Y nosotros creemos, bendito Dios, que cada palabra que tú nos das instruye nuestras vidas. De hecho, el apóstol Pablo nos los dice, que esta palabra es para redarguir nuestros corazones, para aprender en justicia, pero sobre todo, bendito Señor, para que nuestros hijos, nuestras familias y nuestras personas, Señor, puedan entender que hay una manera de caminar diferente a la del resto del mundo, Señor. Te pedimos, Padre, que abras nuestro entendimiento hoy y que nos permitas compartir esta palabra de tal manera, Señor, que pueda incidir en sus corazones y que puedan reconocerla, Señor, y guardarla, anidarla dentro de cada uno de nosotros, Señor, para que dentro de nuestro corazón empiece a crecer y pueda ser compartida, Señor, y podamos entender el propósito, Señor, por el cual nosotros estamos aquí, y que el propósito, bendito Dios, es extender tu reino, Señor. No hay uno solo, Padre, de tus hijos, ni uno solo, Señor, que pueda ser menos que cualquier otro, Señor. Todos tenemos una medida de gracia, Señor, y todos tenemos una oportunidad clara de ensanchar el reino de nuestro Padre Celestial. Te bendecimos en este domingo, Señor, y te damos gracias por habernos dejado alabarte y bendecirte desde nuestras casas, Señor. Danos, Señor, pronto la oportunidad de volvernos a reunir en casa, Señor, de arreglar lo que tenemos que arreglar, Señor, para tener la oportunidad de estar cerca nuevamente como hermanos, Señor, y bendecir tu nombre juntos como congregación y como iglesia de Cristo, Señor. Te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Padre. Amén. Pues muchas gracias, hermanos. Vamos a iniciar. En la medida de lo posible trataré de irlos saludando. Vi ya que está Iliana, no sé si hay alguien más porque van caminando. Y bueno, tenía yo mis ojos cerrados, no vi. Gracias. Vamos a iniciar. Hoy vamos a tener una enseñanza. Yo la he titulado Reconociendo los lugares sitiados espiritualmente. Nosotros hemos reconocido algunas veces películas de acción de ese tipo no sé, de guerras antiguas, porque antes las guerras eran diferentes a las de hoy. Antes las ciudades, para su protección, estaban protegidas por murallas alrededor, y entre más anchas y más altas era mejor reconocida la ciudad como una ciudad segura. Pero siempre han encontrado los medios, los enemigos de cada ciudad siempre encontraban los medios para asediarla, rodearla, no permitir entradas y no permitir salidas, y entonces ese tipo de ataque se llamaba sitio. Entonces sitiaban las ciudades, no permitiendo que la gente pudiera entrar ni salir, y no permitían que tuviesen alimento, no permitían que tuviesen agua, les cortaban agua para vencerlos de una manera sin gastar soldados y sin hacer nada, simplemente golpeando las estructuras, golpeando las murallas, golpeando a la gente
psicológicamente para irla derrotando y que se fuera derrumbando, para que cuando pudieran tomar la ciudad fuera lo más fácil y lo menos violento posible, guardando ellos, los enemigos, incluso su propia integridad. Y vamos a iniciar con una lectura que está en la segunda carta a los Corintios, y el apóstol Pablo en su capítulo 2, verso 11 nos dice lo siguiente: así, Satanás no se aprovechará de nosotros, porque ya conocemos sus malas intenciones. Ahora, ¿cómo podríamos conocer las malas intenciones de nuestro enemigo si nosotros no estamos buscando, no estamos escudriñando la palabra? Yo te digo algo: leer la palabra de Dios, leer la Biblia, no necesitas estar tratando de analizar siempre. Yo te digo algo: generalmente la palabra de Dios va teniendo una revelación clara en nuestras propias vidas, de tal manera en que cuando nosotros nos acercamos a la verdad que Dios nos quiere dar en su palabra, nosotros podemos encontrar algo práctico y algo que nosotros podemos usar para referencia y como ejemplo para nuestras vidas. De hecho, el mismo apóstol Pablo en 1 Corintios 10:6 dice que las cosas se escribieron para amonestarnos a aquellos que llegamos al final de los tiempos y no cometer los mismos errores. Si tú checas esa escritura, está hablando sobre el camino del pueblo de Israel desde que salió de Egipto hasta la tierra de promesa, y nuestro andar diario como hijos de Dios va caminando de tal manera en que nosotros tendríamos que irnos identificando con el pueblo de Dios y en cada una de esas estaciones o jornadas que tuvieron antes de entrar a la tierra de promesa. De esa misma manera, nosotros como hijos de Dios tenemos un avance espiritual y podemos reconocer la manera en que hemos caminado a través de estas jornadas. Por eso el apóstol Pablo nos da la certeza de que esta palabra tiene que ayudarnos para algo. Y yo te digo algo: esta palabra hoy que dice así, Satanás no se aprovechará de nosotros, porque ya conocemos sus malas intenciones, tendrá que decirnos algo. Jesse, muchas gracias una vez más por conectar con nosotros. De verdad, permite que tu corazón se abra y que podamos compartir contigo esta bendición como iglesia de Dios, tanto en Mazatlán como aquí en Cancún. Te bendecimos y bendecimos tu familia. Entonces vamos a hablar acerca de cómo tenemos que reconocer una ciudad sitiada. Ahora, primero quiero darte un panorama de lo que significa ciudad. Te lo pongo de esta manera: nosotros sí reconocemos físicamente lo que es una ciudad, porque vivimos en una de ellas, pero espiritualmente, ¿cómo podemos reconocer una ciudad? Te lo digo de esta manera: nosotros hemos comprendido que el apóstol Pablo nos ha enseñado que nosotros somos un templo, somos casa de Dios. Ahora, un grupo de casas, podemos saber que pueden hacer una calle, pero un grupo de casas mayor reconocemos que es una colonia. Y esa colonia, aunada a otras colonias, nos van haciendo crecer algo más hasta que se convierte en una ciudad. Te lo digo de esta manera: un grupo de cristianos que vive y habita en un cierto lugar juntos, como iglesia, no importa la congregación a la que pertenezcas, al final somos la iglesia de Dios. Somos al final la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Somos la iglesia que Cristo mismo está edificando para Él. Entonces tendremos que comprender que nosotros como individuos, como familias, como congregaciones, como ciudades, tenemos la posibilidad de que el enemigo un día, sin decirnos nada, porque un sitio, una ciudad sitiada, cuando ellos se daban cuenta y despertaban, la gente decía: estamos rodeados. Nadie les avisaba, nadie les decía, el enemigo nunca te va a decir: oye, te voy a ir a sitiar y te voy a oprimir y te voy a lastimar. El enemigo entra siempre sutilmente, hasta que te das cuenta estás totalmente arrinconado y estás vencido por él. Pero si tú no has aprendido que la palabra de Dios nos puede enseñar a evitarlo, no podríamos entonces ver ni decir o citar la palabra que acabamos de leer. Satanás no se puede aprovechar de nosotros porque conocemos sus malas intenciones. ¿Conoces las malas intenciones? Reconócelas el día de hoy. Dios reconoce a su pueblo de tres maneras. Generalmente cuando Dios habla de sus hijos o de su pueblo, le llama Jerusalén, le llama Judá, le llama Israel.
Lo llama Jerusalén porque es la ciudad donde vivían o estaba instaurado el templo. Les llama Judá porque son los hijos de Dios que aún en el exilio permanecieron reconociendo su origen y guardando sus tradiciones y guardando su identidad como hijos de Dios. El pueblo de Israel, el resto de las 10 tribus, hemos hablado en alguna otra ocasión, esta gente, cuando se los llevaron cautivos a Siria, ellos se mezclaron con la gente, perdieron su identidad como hijos. Israel nunca volvió a ser el mismo. Estamos hablando que son las 10 tribus perdidas del pueblo de Israel. Jesucristo vino a buscar a esas tribus perdidas, a esas ovejas perdidas del otro redil de las cuales habla, y que nosotros como hijos de Dios quizá podamos ser identificados y que al final de los tiempos podamos decir que somos parte de esas ovejas perdidas. Pero entonces la manera de reconocer Dios a su pueblo es cuando se le llama Jerusalén, se le llama Judá o se le llama Israel. Esto hablando en el Antiguo Testamento, porque en el Nuevo Testamento ya nosotros, los que en algún momento fuimos gentiles, ya somos iglesia de Jesucristo y estamos injertados dentro del pueblo de nuestro Dios, según lo dice el libro de Romanos. Entonces, estas tres representan a todo el pueblo de Dios. Los pueblos alrededor son los enemigos físicos y espirituales de su pueblo. Es decir, todo aquel que no es cristiano, todo aquel que no es creyente, todo aquel que no ha recibido a Cristo en su corazón, es enemigo de nosotros. Ahora, podemos verlo y podemos convivir con mucha gente, pero íntimamente o espiritualmente sabemos que no pertenecemos a la misma creencia y no podemos identificarnos con ellos como iguales. Te lo digo de otra manera, quizá tú no lo percibas, pero el hecho de que nosotros seamos hijos de Dios, tenemos un privilegio enorme para diferenciarnos como el resto de la gente. Nosotros sabemos y comprendemos que Dios nos ha apartado, Dios nos ha elegido, nos ha escogido para ser pueblo suyo. Entonces, finalmente lo que nosotros podemos hablar y decir es lo siguiente: Dios nos va a reconocer si y solo si nosotros lo reconozcamos a Él. Entonces, los enemigos físicos son todos aquellos, incluso los enemigos espirituales son todos aquellos que no son pueblo de Dios. En el Nuevo Testamento, la iglesia de Cristo se le llama el Israel de Dios, según lo dice Gálatas 6:16, y el Apocalipsis 21:2-3 nos llama la Nueva Jerusalén, porque son sitios diferentes. Te voy a decir lo que dice Gálatas 6:16 para que me hagas favor de abrir tus oídos y entender lo que te estoy diciendo. Dice: y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Entonces, aquí Pablo está hablando que a todos los que anden conforme a esta regla. ¿Cuál regla? La regla es: si tú no tienes a Cristo en el corazón, no eres de Dios. Si tú no has recibido a Cristo en tu corazón, no puedes llamarte cristiano. Si tú no has tenido a Cristo y has entregado tu vida a Él, no has nacido de nuevo y no eres parte del Israel de Dios. Eres parte del resto del mundo. Según Apocalipsis 21:2-3, que te acababa yo de mencionar, dice, está hablando el apóstol Juan, aquel que estuvo en la isla de Patmos y ya en su ancianidad tuvo la revelación. Apocalipsis significa revelación. Apocalipsis 21:2-3 dice lo siguiente: y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, es decir, no la Jerusalén física que existía en ese momento. Yo vi una nueva Jerusalén, dice Juan, y la vi descender desde el cielo. Dice, yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, la vi descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. ¿Quién es la esposa o la novia ataviada para el marido, que es Cristo Jesús? En las bodas del Cordero, su iglesia es la que se va a tener en matrimonio con el Señor Jesús, y esa es la nueva Jerusalén, es decir, la iglesia. Nosotros somos la nueva Jerusalén. No me importa si estás en China, si estás en la India, si estás en Japón, si estás en México, en Sudamérica, no me importa.
Eres creyente, eres parte de la Nueva Jerusalén, eres parte de una ciudad que es de manera espiritual. Entonces, por lo que te estoy diciendo ahorita, en diferentes lugares habrá diferentes gentes, diferentes lenguas, pero al final somos un solo pueblo. Y ese pueblo, el pueblo de Dios, según nos habla la palabra en Apocalipsis, al final de los tiempos vamos a ser perseguidos, vamos a ser oprimidos y vamos a ser asediados, por lo cual te estoy hablando que tenemos que ir previniendo y entender qué cosa es un sitio espiritual, porque desde hoy, te lo aseguro, podemos estar en esas circunstancias sitiados de manera espiritual. Entonces repito lo que dice Apocalipsis completo para que lo podamos leer. Yo, Juan, vi la ciudad, la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que me decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, es decir, Cristo, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Es decir, nos está anticipando que todos aquellos que son creyentes, toda la iglesia de Cristo Jesús, está llamada a la Nueva Jerusalén, la está llamando su pueblo. Ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios, es lo que dice. Entonces ya entendimos más o menos quién es la ciudad, quién es la gente que está considerando nuestro Señor para advertirnos que podemos estar sitiados. Entonces es claro que al final de los tiempos habrá un sitio en contra de la iglesia en los últimos días. Sin embargo, el Señor siempre nos asegura que pondrá a salvo a su Jerusalén, es decir, siempre tendrá a salvo a su iglesia. Siempre dice, ojalá y te tome, no regreses por tu capa, regrésate, ojalá no sea en invierno para que no sufras. Y entonces nos empieza a decir ciertas cosas para que tomemos providencias en el asunto. Mira lo que dice Zacarías 12, versículo 3. Por favor anoten las escrituras que les estoy diciendo para que por favor las consulten y sepan que yo no hablo más que la palabra de Dios, ¿ok? Zacarías 12:3 dice lo siguiente: y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada. Es decir, Dios no nos va a hacer menos. Dios tiene para nosotros un plan definido y dice que nosotros seremos como piedra pesada para todos los pueblos. Es decir, a la gente le pesa que haya cristianos. Chécalo hoy y la gente te menosprecia, se enoja con la gente que es creyente porque ya van a empezar con sus cosas. Esta bola de gente lavada del cerebro, esa bola de fanáticos. Lo que te estoy diciendo es que es algo que le pesa a la gente que haya cristianos. ¿Por qué? Porque el enemigo no le gusta que la gente hable y conozca la verdad. Mientras sigan fuera de este conocimiento, son enemigos del pueblo de Dios. Pero es importante que nosotros vayamos ganando gente y ganando almas, porque al final Dios tiene escogidos a ciertas gentes que no podemos permitir que se nos vayan o que se vayan con el resto del mundo, sino que tenemos que rescatarlo para que entren a nuestra ciudad. Dice: en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada y a todos los pueblos. Todos los que se le cargaren serán despedazados. Dios nos está advirtiendo aquí que no te preocupes, porque al final todos esos pueblos, hablemos de todas esas ciudades o grupos de personas que quieren estar en contra de nosotros, al final serán despedazados, dice la palabra. Bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. O sea, con todo y todo, tienes que estar claro de que todo el mundo va a estar en contra de nosotros. Entonces, vamos a ver la raíz de las palabras que significan sitio en el idioma hebreo. La raíz de la palabra sitio es una palabra que en hebreo se dice tsur, T-S-U-R, tsur, que significa confinar, atar, amarrar, apretar, encerrar. Esa palabra es la que se usa siempre para decir sitio. Ahora, hay una palabra principal para decir también sitio, que es matzur. O sea, es una palabra complementaria, matzur. Significa rodear, atrincherar y encerrar.
Ahora, la raíz de la palabra sitiar viene de una palabra que es sabiv, que significa asaltar y cercar, ponerle cerco. Entonces, siempre existen estas palabras y tenemos que irlas checando conforme a lo que nos enseña la palabra de Dios. Hay algunos rasgos que son únicos para la forma de guerra llamada sitio o sitiar. Sitiar como un rasgo de guerra. ¿Okay? Los sitios espirituales pueden afectar individuos, pueden afectar familias, pueden afectar pueblos, pueden afectar iglesias, pueden afectar negocios, organizaciones, ciudades, etcétera. O sea, tienes que ver que esto no significa que podemos ser simplemente sitiados como Cancún, o como Mazatlán, o como Hermosillo, o como la ciudad que tú quieras. Dice aquí que nosotros, que podemos ir entendiendo que como individuos, como persona individual, podemos ser sitiados por el enemigo. Es decir, el enemigo te puede ir rodeando, acosando, oprimiendo. Y tú lo sabes como creyente, sabes que el enemigo puede hacer esto. Pero también puede afectarnos como familias. Hay familias que han sido lastimadas, hay familias en las cuales siempre hay una tragedia. ¿Te has fijado, por ejemplo, que hay familias que todos, donde hubo un divorcio, todo el resto de la descendencia, todos son divorciados, todos son separados? Nosotros mismos tenemos familiares, una familia de parte de mi abuelo materno, toda esa familia, desde mi tío el más grande y su esposa, todos han fallecido de cáncer. Sus hijos, mis primos, todos han fallecido de cáncer. Ahora, los nietos de mis tíos, mis sobrinos, están falleciendo de cáncer. Son familias que ellos no saben que están sitiados por el enemigo. Algunos les llamarán cadenas generacionales, pero finalmente una cadena generacional es un sitio. Están rodeados, están atrincherados, están amarrados, están cercados, no hay escapatoria para ellos, los están debilitando hasta desaparecer las familias. ¿Me explico lo que te estoy diciendo? Entonces, esto mismo puede suceder con pueblos enteros. Hay pueblos que no avanzan, hay pueblos que jamás o siempre viven en tragedias, siempre hay deslaves de los cerros, siempre hay sequía en la tierra, siempre hay cosas. ¿Por qué? Porque el enemigo los ha cercado, los ha trincherado, los ha amarrado, y entonces hay negocios que iban prosperando y de repente el enemigo los sitia y esos negocios se van a pique. Hay organizaciones que están destinadas a perecer, a ser lastimadas, a ser oprimidas porque el enemigo los sitia, pero la gente no se da cuenta. Ellos simplemente piensan que puede haber alguien que está mal, o simplemente van con un chamán, con un brujo, a que les dé ahí unas agüitas, etcétera, y traten de ser bendecidos a través de ciertos ritos, de ciertas brujerías, y lo único que están haciendo es seguir amarrando a las generaciones que van hacia abajo, porque la palabra de Dios dice que yo soy un Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre de los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces, lejos de buscar a Dios, ellos buscan al enemigo, y la opresión se acrecenta, la opresión se agiganta sobre de ellos, el pie se hace más pesado sobre sus vidas. Entonces, estar sitiado a veces no es tan obvio como lo son los ataques abiertos. Cuando viene un ataque abierto, tú estás preparado y lo recibes. Un ejército enemigo puede rodear una ciudad furtivamente, puede atacar durante la noche sin que la ciudad se dé cuenta que está bajo sitio y que puede correr peligro, o que corre el peligro en sí. Del mismo modo podemos encontrarnos bajo sitio sin saber ni cuándo ni cómo empezó. Cuando te das cuenta es que dices, ¿por qué me ha ido tan mal? ¿Por qué esto? Y no te das cuenta ni te acuerdas cuándo empezó, simplemente fue algo sutil, algo bien furtivo. El enemigo llegó, se posesionó alrededor de ti y te empezó a cortar agua, te empezó a cortar alimentación, etcétera. ¿Me explico? Entonces, durante un sitio, de repente hay ataques regulares, simplemente para desmoralizar a la gente. No sé si has visto aquella película de Cruzada, ¿verdad? En esa película tú ves cómo el enemigo los tiene rodeados, les corta agua, les corta todo, y de repente hay días en los que se acercan y empiezan a tirar
piedras con fuego y todo para ir golpeando las ciudades, para ir desmoralizando a la gente. Esos ataques regulares contra nuestras defensas, sin embargo, podemos resistir el ataque, pero no indica que el sitio puede ser levantado, el sitio o la rodeada o el atrincherado o la opresión sea levantada. Cuando tú resistes, dices, puedes tener una victoria. En esa película tú puedes ver que hubo victorias, pero no victorias como para derrotar a un enemigo, sino el enemigo todavía no entró, pero al final el enemigo entra. Lo que hace es estarte cansando hasta que tú no puedes. Durante un sitio se pueden pasar años, muchos años sin cambios. Se instala una especie como de rol de status quo, que está así y así siempre ha sido. Y la gente se acostumbra a estar sitiado. La gente dice es que siempre ha sido así. En nuestra familia pues nunca ha habido prosperidad, en nuestra familia nunca ha habido un hombre prominente, en nuestra familia, y empiezas a darte cuenta que generación tras generación, hacia arriba, hacia tus ancestros, te das cuenta que nunca ha habido progresos ni económicos ni físicos. Y son gente que dice, bueno, es que pues así somos el pueblo, y entonces la gente se acostumbra de tal manera en que no entiende que están bajo un sitio. Entonces lo que parece ser la inactividad del enemigo, más bien es algo que tú no has entendido, puede ser mal entendido por ti. Lo que el enemigo está haciendo es agotarte físicamente, y tú puedes vivir años y puedes morir en esas circunstancias, y tus hijos y los hijos de tus hijos vivirán las mismas circunstancias. Entonces se puede pensar que la ausencia del enemigo, porque eso es la ausencia del enemigo, la realidad es que solamente ha faltado actividad obvia o evidente. El enemigo se hace el chombito y te empieza a hacer, simplemente el día que va y te cierra la llave del agua, pues dices, no hubo agua hoy, y de repente empieza a escasear, y de repente te dicen, no, pues es que no sirvió la tubería, y es que mi casa, y te das cuenta que poco a poco el enemigo te empieza a destruir ciertas cosas, y tú piensas que simplemente, bueno, pues es que así sucedió. El enemigo tiene una actividad que no es obvia para la gente, no es algo evidente que tú puedas comprender. El enemigo así actúa, y tú necesitas comprender, como te lo dije al principio, que el enemigo no puede tomar ventaja de nosotros porque conocemos sus maquinaciones. El enemigo está contento con mantenernos encerrados, y está contento con mantenernos sin la provisión correcta, sin la provisión adecuada, para mantener suplidas nuestras necesidades muy apenitas, quizá con lo más básico. Un sitio o una ciudad sitiada, una persona sitiada, una familia sitiada, puede terminar y puede perecer por agotamiento. Entonces, hay un primer propósito que el enemigo tiene para poder hacer un sitio espiritual. Lo primero que hace es cortar las provisiones, agua, comida y comunicación. Vamos a ver lo que significa que te corten eso. Yo te digo algo, comida, tenemos el pan del cielo, quien es Cristo. Tenemos el agua, es la palabra que nos lava día con día, es la palabra que nos refresca día con día, la que permite que haya brotes de ríos de agua viva entre nosotros. Nos corta la comunicación, dejas de orar, llega un momento en que te cansas y ya no quieres orar. Mira lo que dice Segunda de Reyes 6, los versículos 24 y 25. Dice, tiempo después, Ben-Hadad, rey de Siria, reunió a todo su ejército y rodeó la ciudad de Samaria para atacarla. Nadie podía entrar ni salir, y los alimentos se acabaron. Debido a eso hubo mucha hambre en Samaria, tanta que la cabeza de un burro se vendía por 80 monedas de plata, y un cuarto de litro de estiércol de paloma se vendía en 5 monedas de plata. Entonces, yo te digo algo, si tú lo midieras de manera espiritual, cuando te cortan la comida
normal, que es no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová, la gente llega un momento en que están acostumbrados y entonces el enemigo hace que tu mente se aparte de la provisión de Dios y que empieces a pensar en tu carencia. Y entonces tú necesitas pensar cómo suplir tu carencia sin Dios. Y no es porque tú no seas creyente o porque no confíes en Dios, sino porque las circunstancias te empiezan a empujar de tal manera en que dices, tengo que salir a conseguir algo de comer. Y de repente te das cuenta que en lugar de Señor Dios, ayúdame con esto, y que salgas confiado en que vas a ir a conseguir el alimento para tu casa, generalmente empiezas a perder la visión o empiezas a perder el objetivo, la meta, la distancia, la comunicación con tu Dios, y sales a querer trabajar. Yo conocí a un hermano que ya falleció, muy amigo de nosotros, yo lo quise muchísimo, pero era un hombre que siempre estaba afanado con el trabajo, trabajaba sábados, domingos, días festivos, el día que fuera, y a veces le daba prioridad al trabajo en vez de darle prioridad al servicio en Dios. Ahora te digo, no te estoy diciendo que dejes tu trabajo, ni te estoy diciendo no hagas nada hasta que no veas. No, te estoy diciendo que lo hagas con Dios, no sin Dios. Porque al final la gente empieza a enfocarse más en lo que puede hacer como persona y se le olvida a Dios, y entonces se corta la comunicación con Dios. Cortada la comunicación con Dios, entonces de pronto nos falta la provisión. Dejas de leer tu palabra y dejas de alimentarte de tu palabra. Dejas de leer tu Biblia, y entonces es agua que nos limpia todos los días, porque la palabra de Dios dice que nosotros ya hemos sido limpiados de pecado, pero que en tu andar diario necesitas ser lavado de tus pies, o sea, de lo que caminas diario, se te llenan de polvo. De hecho, el Señor Jesús es lo que enseñó cuando le lavó los pies a los discípulos. Pedro, si tú no dejas eso, tú no vas a poder tener parte en el reino. No, Señor, pues entonces aunque sea hasta la cabeza. Lo que te está diciendo es, en tu andar diario necesitas ponerte a cuentas todos los días en la palabra. ¿Y cómo dice que la Biblia? ¿Cómo limpia el joven su camino? Con el agua de la palabra. Como dice en Efesios 5, ¿verdad? Que a su novia la ha limpiado a través del agua de la palabra. Entonces tenemos que comprender que cuando nos cortan el agua, nos están cortando nuestra relación con Dios, nos están cortando su enseñanza, nos están cortando su alimentación diaria. Y entonces dice, de tal manera que la cabeza de un burro, ¿por qué no dijo de otro animal, verdad? Un burro orejón, torpe, se compra por 80 piezas de plata. Es decir, empiezas a pensar de tal manera en que tienes que proveerte de lo que caiga. Y luego dice, y se vendía estiércol de paloma, perdón por la palabra, caca de paloma, en 5 piezas de plata. Entonces te das cuenta que el enemigo actúa de cierta forma, y el primer propósito es cortarte la provisión, tu relación con Dios. Es lo primero que hace, es el primer propósito. Según lo que dice 2 Samuel 12, versos 26 al 28, dice, mientras tanto, Joab había seguido atacando a la ciudad de Rabá, pues allí vivía el rey de los amonitas. Cuando ya estaba por conquistarla, mandó a decirle a David, después de muchos días de atacar Rabá, no he permitido que sus habitantes tengan paso a sus depósitos de agua. Ya estamos por entrar en la ciudad, así que reúna su majestad a todo su ejército y venga a tomar la ciudad. De lo contrario, yo tendría que tomarla y le pondría mi nombre. Aquí estamos viendo que el pueblo de Israel le puso sitio a una ciudad que se llamaba Rabá, de los enemigos, y vemos que la estrategia es exactamente la misma. Están rodeando una ciudad y dice, ya corté su paso de agua. Es lo primero que hizo. Dice, y ya estamos por entrar a la ciudad. ¿Por qué? Porque la han ido agotando. Dice, después de muchos días de atacar a Rabá, es decir, están atacando constantemente, van, asaltan, pegan, rompen, tiran las paredes, golpean las paredes y se retiran. Y el enemigo ya se cansó, repelió el ataque. Y ya están, al siguiente día van, vuelven a hacer exactamente lo mismo, y la ciudad se empieza a debilitar, a estarse cansando mentalmente.
Y eso es lo que sucede también con nosotros como hijos de Dios. A veces nos cansa el enemigo porque no te das cuenta de la manera en que está actuando. ¿Me explico lo que te estoy diciendo? Entonces tenemos que tomar nota de esto, ¿verdad? Segunda de Crónicas 32, del 1 al 4, dice lo siguiente: después de que Ezequías hizo todo esto, con lo que demostró su obediencia y fidelidad a Dios, vino Sennacherib, rey de Asiria, e invadió el territorio de Judá, y aunque las ciudades tenían murallas, las rodeó para conquistarlas. Cuando Ezequías se dio cuenta de que Sennacherib había decidido atacar también a Jerusalén, reunió a los principales jefes del pueblo y a sus soldados más valientes y les propuso tapar los pozos que estaban fuera de la ciudad. De esa manera los asirios no tendrían agua para beber. Todos estuvieron de acuerdo en hacerlo, y de inmediato reunieron a mucha gente para tapar todos los pozos y cortar el paso del río que cruzaba la ciudad. Así, cuando el rey de Asiria llegara, no tendrían suficiente agua. Es decir, aquí el enemigo que estaba ya rodeando la ciudad, el rey Ezequías dice aquí al principio que demostró su obediencia y fidelidad a Dios, y entonces Dios le dio una estrategia. Le dijo: cuando lleguen los enemigos a rodear la ciudad, lo que tú tienes que hacer es ir a tapar todos los pozos que están alrededor. La palabra que se usa es cegar los pozos. Y entonces los tapaban, los llenaban de piedra y no dejaban que hubiera agua. Entonces cuando llegaban los enemigos, los sirios, lo que tenían es que podían rodear por un tiempo, pero se tenían que ir porque no tenían agua. Entonces lo que tenemos que entender es que siempre la parte primordial, la parte primera, la más importante en un sitio, siempre te van a cortar el agua. ¿Qué significa cortarte el agua? Ya te dije, la limpieza de la palabra todos los días. Es palabra de Dios lo que te estoy diciendo, que te cortan. Mientras tú no leas la palabra de Dios, mientras tú no tengas contacto con la palabra de Dios, tú estás propenso a un sitio. ¿Por qué? Porque te están cortando el agua. Tú dejas de leer tu palabra y te están cortando tu pan diario, tu alimentación diaria. Entonces tienes que entender que esa es la manera en que actúa el enemigo y que tú puedes actuar en contra de él. ¿Cómo le tapas el agua al enemigo? Lo que le estás diciendo es: el agua es la palabra, declara tu palabra. Habla tu palabra, di tu palabra, piensa en tu palabra, rodea tu casa con la palabra, ora por tu familia, ora por tu gente, ora por ti, ora por tu iglesia, ora por tus autoridades, por tus pastores, y entonces podremos entender las cosas. Entonces, dice aquí, reunió a los principales del pueblo y decía: pues vamos a taparlo, todos estuvieron de acuerdo en hacerlo, y de inmediato reunieron a mucha gente. Es decir, congregación, acérquense, todos vamos a orar para taparle el paso a nuestro enemigo, y todos vamos a declarar la palabra para que nuestras casas, para que nuestros ambientes estén limpios, nuestros ambientes estén llenos de la presencia de Dios y no haya ausencia de ella. Entonces, esa es la cosa. Dice, según lo que vemos, si el enemigo puede matarnos de hambre, no va a perder muchas trompas él en la batalla. Podemos sentirnos cortados de la presencia de Dios. La palabra puede parecer seca, puede parecer sin vida. Nuestras provisiones materiales y espirituales parece que fueron cortadas. Entonces te das cuenta que eso incide en tu manera de pensar. Te voy a decir, si nosotros empezamos a razonar las cosas, generalmente tú razonas de acuerdo a las circunstancias. Y nosotros empezamos a ver las circunstancias y las circunstancias te empiezan a golpear. Y ese es parte de la guerra de sitio del enemigo. Tú tienes que vencerlo aquí. Aquí está toda tu respuesta. ¿Por qué? Porque ahí es donde tú te obligas. Dice David, ¿verdad? ¿Por qué te abates, alma mía? Aún he de alabar a nuestro Dios.
Entonces tienes que entender que tienes que forzarte. ¿Por qué te abates, alma mía? Es decir, ¿por qué te abates, pensamiento mío? Tienes que, aún he de alabar a Dios, o sea, no me importan las circunstancias. Lo que tienes que entender es que tú no puedes reaccionar en contra de una circunstancia. Más bien tú tienes que accionar en contra de esa circunstancia. ¿Cómo? Con la palabra de Dios. ¿Cómo? Con la oración completa. Esa es la manera en que tenemos que entender. Hay un segundo propósito del enemigo en un sitio espiritual, que es tratar de intimidarnos y tratar de desorganizarnos. Cuando nos intimidan, te da miedo y lo que haces es correr. Y entonces pierdes tu organización de tu propia vida. Y entonces empiezas a tapar un hoyo y acá y sacas acá y te tapas este otro. Entonces te desorganiza el enemigo para llamar la atención de las victorias del enemigo. Eso es lo que quiere hacer el enemigo con esto. Ahora, ¿qué es lo que quiero leerte? Este es un tramito largo de la palabra que está en Segunda de Crónicas 32, versos 9 al 19. Aquí vamos a ver tres cosas primordiales. Va a querer llamar la atención de las victorias del enemigo, de las que tiene. Ya ves que yo he ganado, ya ves que te he hecho, y tú vas a decir, híjole, es que no, por más que puedo, siempre pierdo. Para dañar tu confianza en tu propio liderazgo, vas a decir, es que no puedo, soy un papá inútil, soy un hombre inútil en mi trabajo, soy un hombre inútil en eso, y te empiezas a oír y empiezas a hablar. Dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, pero también la fe viene en sentido contrario. Si tú empiezas a decir, es que soy un inútil, no puedo hacer esto, por más que me esfuerzo no lo hago, por más, y empiezas a, estás oyéndote decirlo todos los días y terminas por destruir tu confianza y tu liderazgo en cuanto a tu familia, en cuanto a tu congregación, en cuanto a tu ciudad. Entonces tenemos que entender que hay veces que va a haber una voz conocida que dices, tienes razón, o te van a citar la palabra fuera de contexto y vas a decir, tienes razón, y vas a empezar a buscar en algo que no es cierto. Yo he escuchado a muchos hermanos que dicen, es que a lo mejor tengo un pecado oculto y no me he dado cuenta. Y eso no es cierto, Dios ya te limpió. Y tienes que entender que las cosas son diferentes. Vamos a ver lo que dice esta porción de la Escritura, por favor, acompáñenme. Segunda de Crónicas 32, del 9 al 19. Dice, mientras Sennacherib, rey de Asiria, atacaba con todas sus tropas la ciudad de Laquis, envió mensajeros a Jerusalén para decir y que dieran este mensaje al rey Ezequías y a toda la gente de Judá. Fíjate, el enemigo está atacando en otro lugar. Y cuando está atacando en otro lugar que lo está venciendo, va y le anuncia, ¿verdad? Dice, mira, fíjate lo que estoy haciendo y voy por ti. Entonces, dice lo siguiente, envió mensajeros a Jerusalén para que dieran este mensaje al rey Ezequías y a toda la gente de Judá, es decir, a todo el pueblo de Dios. ¿Cómo pueden estar tan tranquilos si los tengo rodeados con mi ejército? ¿A qué se atienen? ¿No será que Ezequías los está engañando al decirles que su Dios los librará de mi poder? Imagínate que yo te diga, Dios te va a ayudar, tienes que confiar en Él, y tú no ves esas circunstancias, tú vas a empezar a creer más en lo que no es real, que lo que yo te pueda decir. Te va a decir, ¿no será que tu pastor te está engañando? Y tú lo vas a pensar en un momento dado. Y no es así. La palabra es la palabra. Créela firmemente. Dice, ¿no será que Ezequías los ha engañado al decirles que su Dios los librará de mi poder? Lo único que Ezequías hará es matarlos de hambre y sed. ¿A quién le van a echar la culpa? ¿A los asirios que venían en contra de Judá o al rey? Entonces, aquí lo podemos ver espiritualmente. El enemigo te va a decir, tu Dios no puede contra ti, y lo que va a pasar es que por confiar en tu Dios, Él te va a matar. Y llegará el momento que va a decir, es cierto, Dios no me ayuda. ¿Será que Dios no me puede ayudar? ¿Será que Dios no me está escuchando? ¿Será que, bueno, pues, ay, cómo me choca esta palabrita entre los gentes cristianos? Todas las cosas pasan por algo. Me llena de enojo esa palabra. Pues las cosas pasan por algo.
¿Qué quiere decir? ¿Que tu Dios hace las cosas y no te las dice? ¿Que es un Dios egoísta que dice, déjalo que crea cualquier cosa? Total, al final lo único que puede decir es que va a confiar, pero no puede confiar así. Pues las cosas pasan por algo, o sea, por alguna razón Dios no me las dice, por alguna razón Dios no me ayudó. Te oyes decir eso, entonces no puedes decir eso. La palabra de Dios dice que Él hará y le hará saber las cosas a su pueblo, le hará saber las cosas a sus profetas. Cree en tus profetas y serás prosperado. Ahora, no estoy actuando como un profeta, pero la palabra de Dios dice que la palabra profética es la más segura. Yo te estoy hablando la palabra, entonces esta es una palabra profética y es más segura. Créela para que prosperes realmente. Entonces dice, lo único que Ezequías hará es matarlos de hambre y de sed. ¿No cometió Ezequías el error de quitar los altares donde adoraban a los dioses? ¿Verdad? Él quitó los lugares altos de adoraciones a los Baales. Él cerró y tiró todos los altares a Acera, a Astarte, a Baal. Entonces le dice, ¿tú crees que a poco no cometió un error Ezequías al derribar los altares donde adoraban a los dioses? ¿No fue él quien les ordenó que solamente adoraran en un altar? Lo que te estoy diciendo es, olvídate, no es la Virgen de Guadalupe, no es San Judas Tadeo, no es las indulgencias que pagas comprándole al Papa. O sea, no es eso. Eso no te ayuda en absolutamente nada. Dios es Dios y es el único que puede ayudarnos. El único. ¿Comprende lo que te estoy diciendo? Entonces dice, ¿no fue él quien ordenó que solamente adoraran en un altar? ¿Acaso ustedes no se han enterado de lo que yo y mis antepasados hemos hecho con todas las naciones? O sea, tengan miedo porque vean lo que yo he hecho con todas las generaciones anteriores a ustedes. Desde mi abuelo me han muerto de cáncer, desde mi abuelo y empiezas a darte cuenta que tu familia, pues no sé si está maldecida mi familia, no sé por qué en nuestra familia no se prospera, no sé por qué en nuestra familia nunca ha habido profesionistas, no sé por qué, y empiezas a darte cuenta que analizas de pronto y dices, ¿por qué suceden las cosas? Y entonces es que el enemigo te está diciendo, ¿no te has enterado de lo que yo he hecho con tus antepasados? Hemos hecho con todas las naciones esto. Ningún Dios nos puede detener. Y el enemigo te va a querer decir eso. Y no es así. Entonces, dice aquí en la palabra, ¿qué les hace pensar que su Dios sí podrá salvarlos? Si ninguno de esos dioses pudo librar a su pueblo de mi poder, mucho menos podrá hacerlo el Dios de ustedes. ¿Podrá nuestro Dios o no podrá nuestro Dios? Por favor. Entonces dice, no podrá hacerlo con ustedes. No se dejen engañar por Ezequías. O sea, no se dejen engañar por el rey. ¿Quién es tu rey? Cristo. ¿Cristo qué dice? Léelo en su palabra. Lo estamos oyendo ahorita en su palabra. Entonces dice, no se dejen engañar por Ezequías. Estos y muchos insultos más lanzaron los mensajeros del rey de Asiria contra Dios y contra su servidor Ezequías. Los insultaban a gritos en el idioma de Judá. ¿Te digo algo? En el idioma de Judá. ¿Sabes una cosa? ¿Has oído que nosotros como cristianos tenemos un argot para hablar? Un caló cristiano, alabado sea hermano, y un idioma así medio solemne, y todos los cristianos quieren hablar de una cierta manera. Entonces, cuando tú oyes ciertas cosas, se levantarán falsos profetas y te dirán ciertas malas cosas, y te citarán la palabra de Dios para hacerte creer que estás equivocado. Satanás conoce la palabra de Dios. Pero Satanás tiene que saber que aun cuando él quiso pelear con nuestro Señor Jesús, con la palabra de Dios, Jesús le contestó siempre con una palabra diferente que completaba lo que estaba diciendo el enemigo. Entonces, no puedes dejarte vencer aunque parezca que algo es real. Habrá gente que te diga, mira lo que dice, hermano, tengo una palabra para ti, y tú vas a te acercas y dices, ay, en la torre, qué horror. Para mi vida, ay, qué horror. ¿Y sabes por qué te la crees? Porque tú no lees. Cuando te diga, alguien se acerque y te diga, tengo una palabra para ti,
Dile, gracias hermano, a mí Dios no me ha dicho eso, yo lo voy a leer y yo voy a saber. Porque si Dios me dijo, ¿a quién se lo dijo? A mí, es para ti hermano. ¿Ok? Entonces le dice, los insultaban a gritos en el idioma de Judá para meterles miedo a los que estaban en la muralla de Jerusalén. ¿A quiénes les quería meter miedo? A los que estaban en la muralla. ¿Quiénes están en la muralla? Los vigilantes, los atalayas. ¿Qué es un atalaya? El que está vigilando al pueblo y está hablando, ¡hey, cuidado, viene el enemigo! Un atalaya es el que te pone sobre aviso de acuerdo a la palabra de Dios. Un atalaya es el que habla la palabra profética. En 10 minutos va a llegar el enemigo. El enemigo se ve a lo lejos, va a llegar en determinado tiempo. Él está hablando la palabra y está profetizando lo que va a suceder en cierto momento, porque ellos están hasta arriba mirando hacia lo lejos. Entonces, tenemos que entender aquí que lo que dice la palabra de Dios es esto. Pensaban que les querían meter miedo a los que estaban en la muralla de Jerusalén. Pensaban que así sería más fácil conquistar la ciudad. Eso es lo que pensó el enemigo. Además, Sennacherib escribió cartas con las que también insultaba al Dios de Israel. En ellas decía, si los dioses de las demás naciones no pudieron librarles de mi poder, mucho menos podrá el Dios de Ezequías librar a su pueblo. Sennacherib y sus mensajeros pensaban que Dios era como cualquiera de los dioses de las naciones de la tierra que son fabricados por los hombres. No sabía que teníamos un Dios todopoderoso y que tú necesitas creer lo mismo. Un tercer propósito del enemigo con un sitio espiritual es la siguiente: causar enfermedad, causar pestilencia, causar canibalismo espiritual. Y cuando hablo de canibalismo espiritual es que le estás robando la palabra a alguien más y no la estás ejerciendo, no permites que la palabra prospere en otros lugares. Entonces Jeremías 32:24 dice, los ejércitos de Babilonia están listos para atacar Jerusalén y nuestra ciudad será conquistada por medio de la guerra, el hambre y las enfermedades. Dios de Israel, tú mismo puedes ver cómo se cumple ahora todo lo que ya nos habías anunciado. O sea, el enemigo atacó y dominó y derribó y venció a los israelitas porque Dios les dijo, ustedes no están confiando conmigo, no están obedeciendo, están adorando otras cosas, tienen idolatría y están poniendo otras cosas antes que a mí. Si ustedes siguen haciendo esto es lo que va a pasar y Dios les anticipa. ¿Tú estás teniendo idolatría, poniendo cosas primero antes que Dios? Si tú pones las cosas primero antes que Dios, entonces estás confiando más en esas cosas, creyendo que pueden hacer más esas cosas que tu propio Dios. Entonces no es posible. Dice que lo que Dios va a hacer es que traiga hambre y enfermedades. Ahí dice el enemigo. Jeremías 19:9 dice, sus enemigos rodearán la ciudad para destruir a sus habitantes. Habrá tanta falta de comida que la gente se comerá a sus propios hijos y hasta se comerán los unos a los otros. Es decir, una guerra interna, desmoralizados, con temor, sin palabra, sin alimentación. Lo único que hacen es devorarse entre ellos mismos. A puro hablar del otro, a puro a tener envidia del otro. Eso es canibalismo espiritual. No estamos teniendo las cosas. Hay otro propósito del enemigo, es presionarnos para derribar los muros y abrir puertas, abriendo brechas en nuestras vidas. ¿Sabes qué es lo que abrir puertas? No es algo que está muy en el argot del pueblo de Dios, que estás abriendo puertas, hermano. Es decir, estás haciendo actos que van a permitir que el enemigo entre y te dañe. Bueno, esa realmente es una manera que el enemigo actúa. Dice, por ejemplo, aquí en Segunda de Reyes 25:4. Por eso, el rey Sedequías y sus soldados hicieron una abertura en la muralla que rodeaba la ciudad. Pasaron por la entrada que estaba entre las dos murallas, junto a los jardines del rey, y esa noche escaparon por el camino del valle de Jordán,
Mientras tanto, los soldados de Babilonia seguían rodeando la ciudad y por ahí entraron. Se escapó uno, se escapó el rey. Y dijo, ay, que se las arregle el pueblo. Eso es abrir puertas. Eso es permitir que el enemigo te venza. Eso es no tener valor y no poder tener la certeza de que un Dios todopoderoso como el nuestro puede ayudarnos. Eso puede suceder, pero Dios, como dice nuestra hermana Mindy, Dios nos dará la victoria. Entonces, el enemigo quiere ir a golpear nuestras puertas y nuestros muros. En Ezequiel 21, versos 21 y 22, nuestras puertas y nuestros muros representan los límites espirituales, morales y éticos que hay en nuestras vidas. Nuestros muros son los límites espirituales, nuestros límites morales y nuestros límites éticos que hay en la vida. Tú permaneces dentro de esas murallas y estás entendiendo lo que Dios quiere. El rey de Babilonia se detendrá allí donde se apartan los dos caminos y se preguntará qué camino seguir. Usará toda forma de adivinación con la esperanza de saber qué ciudad atacar. Y la respuesta será marcha contra Jerusalén. El rey dará la orden al ataque, preparen las máquinas, derriben los portones, hagan rampas para subir a la muralla, pongan escaleras para entrar en la ciudad, lancen gritos de guerra, que empiece la matanza. ¿Qué es lo que quiere hacer el enemigo? Golpear, 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 hasta que tú cedas y permitas la entrada del enemigo. Pero no podemos hacerlo. No podemos hacerlo. Entonces, lo que nosotros vamos a poder ver es que el enemigo va a querer siempre estarnos lanzando proyectiles ardientes y que traten de minar nuestras murallas, que son los límites morales y éticos en nuestras vidas, para que tú cedas y chispas, caí en el soborno, chispas, caí en la mordida, chispas, me dejé sobornar, tuve una ganancia deshonesta, y entonces esos son proyectiles ardientes que van minando y abriendo puertas, y el enemigo entra hasta que destruye. Efesios 6:16 nos habla qué hacer con respecto a estos proyectiles ardientes. Dice Efesios 6:16 que su confianza en Dios les proteja como un escudo y que nuestro Dios apague las flechas encendidas que arroja el diablo. Pero tú tienes que tener el escudo de la fe. Dios puede hacerlo, pero tú tienes que tener el escudo de la fe. ¿Te das cuenta? Las palabras de incredulidad, las palabras de duda, los chismes, la falta de esperanza, la gente que se siente derrotada, la gente que está en desánimo, todo eso, la palabra nos pone en antecedentes para que nosotros actuemos de cierta manera. Dice en Santiago 3:6, las palabras que decimos con nuestra lengua son como el fuego. Nuestra lengua tiene mucho poder para hacer el mal. Puede echar a perder toda nuestra vida y hacer que nos quememos en el infierno. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Verdad que es difícil eso? Muy bien. Entonces tenemos que apercibirnos con esto. El enemigo quiere desesperarnos y probar nuestra paciencia. Es difícil esperar mucho tiempo. Yo oía en la oración de Alex cuando estaba en el tiempo de alabanza y decía, tenemos que tener paciencia y saber esperar en Dios. Bueno, el enemigo quiere que nos desesperemos y no es así. No podemos hacerlo. Al final, el enemigo captará la ciudad, la capturará si tú permites desesperarte. No es así. Segunda Reyes 25, del 8 al 12, dice lo siguiente. Nabuzaradán, comandante de la guardia personal del rey y general del ejército de Babilonia, llegó a Jerusalén el día 7 del mes de Av, del mes 19 del reinado de Nabucodonosor. Nabuzaradán incendió el templo de Jerusalén, el palacio del rey y las casas de la ciudad, en especial las de los líderes más importantes. ¿Por qué nos pone en especial la de los líderes más importantes? Si tú eres parte de una congregación, tú tienes que sentirte parte importante.
Todos tenemos, lo he dicho, un propósito dentro de la palabra de Dios. Quizá más, quizá menos, quizá mucho más, quizá poquito. Todos tenemos un propósito, y toda la gente que lidera una familia va a empezar a incendiar las casas, que significa que va a querer destruir de manera interna a la gente en la congregación. Yo les hablaba en días pasados de que hay veces que las congregaciones están corrompidas y nosotros no nos damos cuenta. Lo hablamos en la jornada, la última jornada. Cuando estamos hablando de familias corrompidas, estamos diciendo no que la gente sea mala, simplemente algo que se corrompe es que algo que se echa a perder. Y en la familia hay veces que se echan a perder las cosas. Entonces, lo que tenemos que entender es que de repente va a querer destruir un matrimonio que se puede separar y destruye un hogar. Podrá hacer que un hijo se pierda en las drogas y la madre tenga lágrimas, hijos y se destruya un hogar. Hay muchas maneras que el enemigo quiere hacer. Entonces dice aquí que este Nabuzaradán lo que hizo fue incendiar primero el templo de Jerusalén, es decir, tu propia persona, tú eres el templo de Dios. Después dice que el palacio del rey. ¿Quién es nuestro rey? Cristo Jesús. Incendiar su palacio. ¿Cuál es su palacio? ¿Dónde habita Cristo? En ti. O sea, primero te destruye emocionalmente a ti. Y luego dice, y las casas de la ciudad, es decir, cada uno de la gente que está en tu casa, tu esposa, tus hijos, tú. Y luego dice, y luego los soldados babilonios derribarán los muros de las murallas que rodeaban a Jerusalén. Nabuzaradán se llevó a Babilonia a los judíos que habían quedado en Jerusalén, incluyendo a los que se habían unido al rey de Babilonia. Sin embargo, dejó a los judíos más pobres para que cultivaran los viñedos y los campos, es decir, pónganse a chambear, y nada de que vayan a ver a Dios. Eso mismo hizo Faraón con el pueblo de Israel en Egipto. Tan de ociosos, darles más chamba, que quieren ir a festejar a su Dios, a celebrarlo al desierto. Están locos, darles más chamba que no puedan. Eso es lo que hace el enemigo. Deja a la gente más pobre, la más necesitada, a querer seguir dependiendo de un trabajito X en vez de acercarse a su Dios. Dice, los babilonios se llevaron todo el bronce que encontraron, el de las columnas del frente del templo, las bases de los recipientes, el gran tanque de agua, las vasijas. ¿Cuántas vasijas hay entre nosotros? Bastantes. Las palas, las tijeras, los cucharones y demás utensilios que se usaban en el templo. Es decir, no nos va a dejar hacer las cosas bien. Muy bien, hay una manera de terminar con esto. Yo no quisiera prolongarme mucho, pero a veces Dios tiene el propósito de rodearnos para saber a quién pedirle auxilio. Y yo no quisiera ya tomar tiempo para esto porque se me hace que es mucho, pero hay ejemplos en el Antiguo Testamento que por falta de obediencia Dios permitió que el enemigo nos rodeara. Pero esa ya es otra historia. Eso es cuando actúas de manera consciente, que no estás en favor de un Dios, que no estás obedeciendo ni teniendo comunión con tu propio Dios. Y eso quisiera yo leer el otro día. Yo ya no lo voy a terminar porque se me hace que estoy largo. Quizá el próximo sábado yo pueda concluir con esto. Quiero agradecerles a ustedes por haber permanecido con nosotros. De verdad agradezco de todo corazón que hayan estudiado esto junto conmigo hoy, y quiero que por favor tomen esto para su propia vida, que puedan enseñarlo, que puedan reconocer todo el tiempo de lo que puede estar queriendo hacer el enemigo a nuestras vidas. Pero dice la palabra de Dios que Él no va a permitir que nosotros nos veamos mal porque no podamos reconocer lo que dice el enemigo. Por eso en 2 Corintios, que es la palabra con la que empezamos, dice: Satanás no podrá aprovecharse de nosotros porque conocemos sus malas intenciones. Entonces, conócelas, sábelas y actúa. Dios está con nosotros, Dios nos puede proteger, Dios está en control. Dios les bendiga, estamos terminando. Espero que les haya servido esta enseñanza.
quiero decirles que el próximo jueves acérquense, vamos a ver, ya no estamos hablando de las jornadas, quiero hacer un esquema para que ustedes puedan ver de manera general todo lo que aprendimos durante 42 jornadas de nuestro andar como cristianos en el desierto. Ahora, por favor, permanezcan, guarden, porque después de las jornadas vamos a iniciar un estudio con respecto a las murallas de la ciudad. Por eso es que empecé con esto, para que tengamos un panorama principal y podamos compartir después como iglesia, y que pueda despertar su interés y puedan acercarse con nosotros a estudiar juntos acerca de las murallas, de la protección de las puertas y ese tipo de cosas, ¿de acuerdo? Por favor, permanezcan con nosotros. Dios les bendiga, nos vemos el próximo jueves 7:30 de la noche. Hasta luego, que Dios los proteja y los guarde. Los quiero. Bendiciones. Bye.